Derivadas trigonométricas. Los teoremas fundamentales para derivar funciones trigonométricas son los siguientes. Dice que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Esos son los teoremas básicos para derivar funciones trigonométricas. Todos los teoremas aplicados para derivar polinomios son aplicables también para funciones trigonométricas. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, encuentre la derivada de y me piden encontrar la derivada de la tangente de u. Observe que el d de x indica que tengo que derivar. Entonces, para derivar funciones trigonométricas, siempre es importante tener los términos o la función en términos de senos y cosenos. Eso siempre es mejor hacerlo de esa forma. Entonces, recordemos que tangente es lo mismo que tener seno entre coseno, porque es mejor trabajar en términos de senos y cosenos. Ahora, el siguiente paso es analizar qué operación están haciendo esas dos funciones ahí. Observe que estas funciones se están dividiendo, lo que quiere decir que voy a aplicar el teorema de la división. Para aplicar el teorema de la división, lo planteamos de la siguiente manera. Decimos, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Aquí estoy aplicando el teorema de la división. Observe que lo que está en color rojo tiene el operador diferencial, lo que quiere decir que lo voy a derivar. Aún no lo he derivado, solamente lo he planteado. Le repito, aquí apliqué el teorema de la división y digo el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Al derivar lo que está en color rojo, obtengo lo que está en color azul. Observe que la derivada de seno es coseno, esa es fórmula. Y la derivada de coseno es menos seno. Observe que aquí sale un signo menos, por eso lo pongo entre paréntesis, porque se está multiplicando, ¿verdad? De aquí en adelante ya es pura propiedad trigonométrica. De aquí ya derivé, ahora solo lo voy a simplificar, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico estos dos términos que están al inicio, coseno por coseno es coseno al cuadrado. Menos por menos es más, seno por seno es seno al cuadrado. Ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, según esta identidad trigonométrica, que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Es lo mismo que diga coseno cuadrado más seno cuadrado, siempre da 1. Y seguimos aplicando propiedades trigonométricas. ¿Y qué es 1 entre coseno cuadrado? Según las fórmulas trigonométricas, eso es secante cuadrado. Entonces podemos concluir que la derivada de tangente es secante cuadrado. Y esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden encontrar la derivada de x cuadrado por seno de x. Entonces, nuevamente, lo primero que debo notar es qué operación están haciendo las funciones. En este caso, las funciones se están multiplicando. Entonces, necesito aplicar el teorema de la multiplicación. Decimos, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Estoy aplicando el teorema de la multiplicación. Y como estas funciones se están multiplicando, yo digo que este es el primero y que este es el segundo. Entonces yo digo el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Puede revisar sus fórmulas para ir verificando. Lo que está en color rojo tiene el operador diferencial. Quiere decir que lo voy a derivar, pero aún no lo he derivado. Lo voy a hacer al siguiente paso. Entonces, lo que está en color rojo, la derivada de seno es coseno. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Recuerde que cuando derivo funciones polinómicas, el exponente se baja y el exponente se le resta un 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. De aquí en adelante, solamente es simplificarlo, pero en este caso no hay que simplificar mucho porque lo único que puedo hacer es este 2x, ponerlo antes del seno, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta de esa función. No se puede simplificar más. Hay ejercicios donde me piden derivadas y me la plantean de esta forma. Observe que, por ejemplo, este símbolo dy entre dx significa derivada. F' significa derivada y dx significa derivada. Son símbolos que significan lo mismo. Entonces me piden que encuentre la derivada de esa función. La función es seno entre 1 menos 2 coseno.
le repito, lo primero que debo identificar es qué operación están haciendo las funciones. Estas funciones se están dividiendo. Entonces, como se están dividiendo, voy a aplicar el teorema de la división. Si se están multiplicando, el de la multiplicación, y si suma o resta, el de suma y resta, respectivamente. ¿Cómo lo planteo? Lo planteo de la siguiente forma. Yo digo que este es el de abajo y este es el de arriba. Yo digo, el teorema de la división dice, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Estoy aplicando el teorema de la división con esta función. Nuevamente, en el numerador, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Solo el que tiene el operador diferencial a su derecha es el que voy a derivar. Solo los que tienen el operador diferencial, todo lo demás solo se copia. Entonces, lo que tiene el operador diferencial, esto se copia y la derivada de seno es coseno. Aquí está. Este se copia, este menos seno. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, la derivada de 1 es 0. ¿Cuál es la derivada de 2 coseno? Bueno, los números que están aquí al par, esos números no se derivan. La derivada de coseno es menos seno, y menos por este menos se hace más. Nuevamente, la derivada de coseno es menos seno, y por este menos se hace más. Entonces, por eso queda 2 seno de x. De aquí en adelante ya no hay que derivar, solo hay que simplificar. Y lo que puedo hacer ahí es multiplicar. Observe, por ejemplo, que estoy multiplicando y digo, coseno por 1 es coseno. Coseno por esta función es coseno cuadrado. Y lo mismo hago con esta. El 2 se pone al inicio y queda seno por seno, seno cuadrado. Pero aquí lo que se hace es que se le saca factor común el 2. Por eso queda este 2 aquí y coseno cuadrado y seno cuadrado quedan con signo más entre paréntesis porque se sacó factor común menos 2. Aquí está. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque esto que está en paréntesis, ¿qué es? Eso es un 1. Y 2 por el 1 queda 2. Y esta función es lo más que se puede simplificar y esa sería la respuesta. Por ejemplo, si me piden derivar la secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Bueno, esa de hecho es una fórmula, pero ¿cómo se deduce? Primer paso, se pone todo en términos de senos y cosenos. Entonces, la secante es lo mismo que decir 1 entre coseno. Esa es fórmula, la secante es lo mismo que decir 1 entre coseno. Y ahora, ¿qué operación están haciendo estas funciones? Se están dividiendo, lo que quiere decir que voy a aplicar el teorema de la división. Y digo, en el numerador, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Siempre el de abajo va al cuadrado en ese teorema. Nuevamente, pongo todo en términos de senos y cosenos. Secante es lo mismo que tener 1 entre coseno y aplico el teorema de la división. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Solo voy a derivar los que tienen el operador diferencial a su derecha. Todo lo demás solo se copia. Entonces, la derivada de 1 es 0. Por eso aquí queda 0. La derivada de 1 es 0. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno. Entonces se pone entre paréntesis porque este signo está multiplicando, ¿verdad? No olvide eso. Ahora solo multiplicamos, ¿verdad? Este, como está multiplicado por 0, se elimina y solo queda menos por menos da más y 1 por seno es seno, la tabla del 1. Eso se puede reacomodar de la siguiente manera. ¿Por qué? Bueno, porque al par de este seno hay un 1, que es este 1 que está aquí. Y como aquí está el cuadrado en el denominador, le doy un coseno a cada uno de ellos, tanto el 1 que está al par del seno y a la función seno, ¿verdad? ¿Y estos qué son según las fórmulas trigonométricas? Bueno, 1 entre coseno es secante y seno entre coseno es tangente. Entonces la derivada de la secante es secante por tangente, ¿verdad? De la misma forma se pueden deducir las otras funciones trigonométricas, sus derivadas. Gracias.